Ya, con la segunda parte, Anelia. Ya, Anelia, la segunda parte. Estamos hablando, haciendo el resumen de la función del sistema respiratorio. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? A ver. A ver. ¿Cuál es la función, muchachas? ¿Mm? Bueno, como le había dicho, profe, bueno, la función es inhalar el oxígeno y expulsar lo que es el dióxido de carbono y pues lo que hace el intercambio de gas. Y como funciones secundarias está también como una, pues emitir voces y la otra es regular el pH de los líquidos. Así es, excelente. Entonces, como definición tenemos que es el conjunto de estructuras anatómicas organizadas para conducir y acondicionar el aire desde el exterior hacia los alveolos. Y su función principal es el intercambio de gases, como lo habíamos dicho. Ok. A ver, ¿cuál es la organización, las partes del sistema respiratorio en orden? Ajá. Bueno, nariz, faringe, laringe, no sé si hasta ahí, profe. Ajá, tráquea. Tráquea y pulmones. Exacto, muy bien. La función de la nariz. A ver. ¿Cuál es la función de la nariz? ¿Cuál es la función de la nariz? Ahí la tiene. ¿Saben la función de la nariz? Sí, profe. Ajá, ¿cuál es? Bueno, dice que permite el paso para el aire que se dirige y proviene de los pulmones. Ok. ¿Y qué más hace? ¿Filtra? Impurezas. Sí, filtra las impurezas. Bueno, ya habíamos hablado de la estructura de la nariz, que está formada por ventanas, orificios, conductos, que su parte externa era ósea, que es hueso, y cartílago, y cubierto por piel del cartílago. ¿Ok? Los senos paranasales, ¿cuáles son? A ver. ¿Cuáles son los senos paranasales? A ver, los nombres de los huesos del cráneo que se localizan así se llaman los senos paranasales, que son los frontales, el maxilar, el palatino y el esfenoidal. Y la mucosa respiratoria está cubierta, ¿por qué? Por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado. ¿Okay? La faringe. ¿Qué es la faringe? ¿Qué función tiene? Función respiratoria y función digestiva. Recuerda, entre la función respiratoria es un espacio muerto. ¿Por qué? Porque la faringe solo ayuda al paso del aire. Y la función digestiva, que es cuando funciona el epiglotis, se cierra el epiglotis para que el bolo alimenticio pase directamente hacia el sistema digestivo y no se nos vaya al sistema respiratorio. Los tres sectores son naso, oro y la laringofaringe. Los 7 orificios son 2 trompas, eustaquio, acuérdense del oído. La bolsa, guturales. La apertura de la boca, que son las fauces, en la orofaringe. Y la apertura de la laringe y del esófago. Las amígdalas, ¿cuáles son? ¿Cuántas les dije que eran las amígdalas? A ver.
¿No recuerdan? La faringe y la No, nasofaringe, las palatinas, las linguales y las orofaringeas. Ese resumen vamos a subir. La composición, un cartílago epiglótido, un cartílago tiroides, un cartílago arinotiroides y un cartílago cricoides. El cartílago cricoide es el que conserva la forma de la laringe y conecta con la tráquea. ¿Okay? ¿Okay? Ahora, la tráquea. ¿Quién me habla de la tráquea? ¿Mm? ¿Qué es la tráquea? Es un tubo de anillo, formado ¿por qué? Por cartílago adyacentes incompletos, que es un conducto por donde pasa el aire. ¿Y se divide en qué? Habíamos hablado que la tráquea, empezaba la tráquea, ¿verdad? Pero tenía una bifurcación que se extendía hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo. Recuerda, para pasar el aire hacia los pulmones. Y teníamos que los bronquios se dividen en bronquios primarios, en los principales, en los secundarios y en los terciarios, y en los bronquiolos y los alveolos. Eso es el árbol bronquial. Ok, también habíamos hablado que tenemos que los conductos osacoalveolares están formados por epitelio escamoso simple, y también vamos a encontrar las células que son neumocito tipo 1, que es para qué. ¿Quién me dice? Neumocito tipo 1. A ver. para el intercambio. Exacto. Y los neumocitos tipo 2, ¿el líquido cuál? ¿El líquido cuál? El líquido surfactante, dije que no se le olvidara. Y los macrófagos alveolares. ¿Ok? Luego habíamos dicho que el pulmón está compuesto por, son dos partes, izquierdo y derecho. Ahí tenemos la pleura visceral y la pleura parietal y el espacio pleural. Lo recuerda. Luego tengo la forma de los pulmones, varían su forma según la especie. Luego tenemos que era ventilación pulmonar. ¿Recuerdan qué es ventilación pulmonar? ¿Mm? Es el gradiente de presión mayor a menor, de mayor concentración a menor concentración. Es un gradiente de presión de mayor a menor, muchachos. Entonces, en la inspiración, el movimiento del aire va desde la atmósfera hacia los pulmones. Y la expiración va desde los pulmones hacia afuera, ¿verdad? ¿Ok? Y luego habíamos hablado de la inspiración. Cuando hay inspiración, ustedes inspiren, cuando hay una contracción del diafragma, hay una contracción del diafragma y los músculos accesorios aquí en el diafragma. Luego hay un aumento de la cavidad torácica y hay una disminución de la presión intratorácica. Y el gradiente de presión del movimiento del aire hacia los pulmones. El aire va hacia los pulmones. Entonces ustedes hagan el ejercicio de inspiración, van a ver que el diafragma y los músculos accesorios hay una contracción, pero hay un aumento en la cavidad torácica y hay una disminución en la presión intratorácica. Y los pulmones se expanden. Ese fenómeno lo van a ver en la botella que respira si lo hacen bien. Ahí les dejé un video. Luego, en la expiración, es un proceso pasivo. Ok. Tengo el aire en los pulmones, luego expiro, hay un proceso pasivo, hay relajación de los músculos inspirados, hay una disminución del tamaño del tórax y hay un aumento de la presión.
intratorácica. Luego de que habíamos hablado de la hematosis. ¿Y qué es la hematosis? Es el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre que fluye por los capilares. Yo les había dicho, tenemos vena, arteria y capilares. En los capilares es el proceso de hematosis, que es el intercambio que hay entre oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué entre la célula? Oxígeno. ¿Qué sale de los tejidos? Dióxido de carbono, ¿verdad? La célula está formada por tejido, entonces entra oxígeno, pero sale dióxido de carbono. El dióxido de carbono es llevado hacia los pulmones por medio de las venas. Luego tengo que en el oxígeno, ¿ustedes escuchan, muchachas? Díganle, ¿ah? Sí, profe, se escucha. Díganle que vuelva a entrar. Ese rey aquí hizo algo mal. Luego, dijimos que en el oxígeno el 5% está disuelto en el plasma, ¿recuerdan? Y el 95% tenemos en la oxihemoglobina. ¿Qué les había yo dicho? Que en el glóbulo rojo, en la parte superior del glóbulo rojo, hay hemoglobinas. Y en las hemoglobinas son las que nos ayudan a cargar el oxígeno. Luego, luego tenemos el dióxido de carbono, es un 10% en el plasma y es un 20% en hemoglobina y un 70% en el bicarbonato. El intercambio de sistémico de gases, ¿cómo se da? De la presión de oxígeno en los capilares a la presión de oxígeno al intersticial o al intracelular. Ok. Tengo la arteria, ¿verdad? Luego se convierte en arteriola y luego están los capilares. Ok, tengo la vena y luego tengo los capilares, ¿verdad? La vena, vénula y capilares. Arteria, arteriola y capilares. Hagamos de cuenta y caso que estos son los capilares. Estos capilares son fenestrados. Aquí se unen las venas y las arterias. ¿Qué sucede aquí? La vena tiene sangre desoxigenada con dióxido de carbono y la arteria viene con sangre oxigenada. Aquí se da el intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama el intercambio gaseoso, muchachos? Hematosis. ¿Ok? Aquí. Luego, la sangre venosa lleva menos oxígeno que la arterial. Luego, la presión del dióxido de carbono del líquido intersticial intracelular a la sanguínea, hacia la sangre. La sangre venosa contiene más dióxido de carbono que la arterial, muchachos. ¿Ok? Siempre ustedes recuerden que en la vena va sangre con CO2 y en las arterias va sangre con oxígeno. Y recuerden que en los capilares se da el proceso de hematosis. ¿Qué quiere decir? El proceso de intercambio gaseoso. ¿Qué dice la arteria? Yo te paso oxígeno y yo te paso dióxido de carbono, así que vos te vas a limpiar la sangre. Lleva la vena, lleva el dióxido de carbono, ¿a dónde? Por el sistema circulatorio al corazón, ¿para qué? Para que salga por los pulmones. ¿Ok? Luego, tenemos los tipos de respiración. ¿Qué habíamos dicho? La respiración torácica, ¿cuáles son? ¿De quién es la respiración torácica, muchachos? ¿Ah? ¿Qué animal? Los equinos respiran por medio de la respiración torácica. La respiración abdominal es los rumiantes en el abdomen. Ustedes le van a ver. La presión torácica abdominal
un ejemplo, un animal que corre, un perro que corre, ustedes lo van a ver agitado y van a ver que casi todo el cuerpo se le mueve porque la presión, la respiración torácica con abdominal, el perro tiene un movimiento rápido. ¿Qué significa UNEA? Significa una respiración tranquila, sosegada. ¿Qué significa dinea? Una respiración con dificultades, muchachos. Y apnea, una falta de respiración. La hipernea, un aumento de la profundidad, de la frecuencia. Hipernea, está con mucha frecuencia. Está con hipernea, frecuencia. Y la polinea, una respiración rápida, pero también superficial. Habíamos hablado de la frecuencia respiratoria, ahí les dejo un foro donde dice, diga la frecuencia respiratoria de los diferentes animales o de las diferentes especies. Ustedes allí me van a participar, aunque repitan lo que dijo la compañía, el anterior, ustedes me leen y aunque lo vuelvan a poner, a repetir, es su participación. Entonces yo lo que quiero es que ustedes lean y vean cuánto es la frecuencia respiratoria en un bovino, cuánto es la frecuencia respiratoria en un canino y un felino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego, habíamos dicho que la regulación del sistema respiratorio, de los centros respiratorios, ¿dónde está? En el bulbo raquídeo. Y teníamos sensores. ¿Cuáles son los sensores, muchachos? Dióxido de carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, los quimiorreceptores detectan los cambios en las presiones parciales de los gases en la sangre, principalmente la alteración del dióxido de carbono y a veces, y también del oxígeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso de hipercapnia, hay un aumento en el dióxido de carbono en la sangre. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más dióxido de carbono del que nosotros requerimos. ¿Qué nos estimula? El centro respiratorio que queda ¿dónde? En el bulbo raquídeo. ¿Recuerdan? Aquí. Luego, cuando hablamos de hipocapnia, hay una disminución del dióxido de carbono en la sangre, inhibido ¿por qué? Por el sistema respiratorio, que ¿dónde queda? En el bulbo raquídeo. Después hablamos de las patologías. ¿Qué más? Muchacho. ¿Alguna pregunta? Luego vamos a ver a profundidad lo que son los cilios, cómo entra el aire y cómo se da el proceso de hematosis. ¿Ok? ¿Y cuáles son los espacios muertos en el sistema respiratorio? Entonces, ese es el resumen que voy a subir, el de ahorita, muchachos. Está sencillito, no voy a subir la clase anterior, el primer bloque, sino que vamos a subir este segundo bloque. ¿Alguna cosa? Ok, ahora, muchachos, voy a ponerle... Voy a buscar la clase práctica, ¿verdad? Déjenme ver. Aula virtual. Curso de fisiología. Déjenme. Vamos a ver lo que es. Ok, muchachos. Aquí tengo la de muchachos. Ven a clase. Muchachos. Ok. Entonces, sí, ok, aquí tengo lo que es la introducción y los objetivos de la clase práctica. Aquí tengo en la parte donde dice elaboración del experimento casero, ahí lo que van a utilizar una botella de, ¿saben qué? Una botella de esa desechable de 3 litros sería perfecta, quedan muy bonitos, muchachos. Los globos, unos guantes de látex,
Y luego tengo las tijeras, un cúter o una sierra para metales. Y aquí tengo el procedimiento, cómo lo van a hacer. Pero en la página, yo le dejé un video. En el video dice cómo hacer la botella. Eso lo llevan el próximo día de clase, el sábado. ¿Qué es la explicación científica? ¿Quién me lee donde dice explicación científica? Explicación científica. Ajá. Si se ejerce una suave presión hacia adentro sobre el guante que se encuentra en la parte inferior de la botella, se apreciará claramente la forma en que el globo, que depende de la parte superior que representa el pulmón, se desinfla, lo que emula el proceso de exhalación de la misma forma que en el modelo. Para arrojar el aire es necesario que nuestro diafragma empuje hacia arriba. Al tirar del guante hacia afuera, notaremos que el globo que representa el pulmón se inflará. De igual manera, para tomar el aire es necesario que nuestra diafragma se desplace hacia abajo, hacia el abdomen. No solamente el diafragma participa en la inhalación y exhalación del aire, también los músculos intercostales. Esto se puede observar en el modelo comprimiendo suavemente las paredes de la botella, lo que provocará que el globo que representa el pulmón se contraiga. Al soltarla, el globo se inflará. Exacto, esa es la explicación científica. Ustedes van a simular la inspiración y la expiración. Aquí está la botella, entonces ustedes van a ver que aquí tengo la tráquea, aquí tengo el pulmón, el tórax, y aquí en esta parte donde está el guante va a ser el diafragma. Pero ustedes me lo van a hacer con 2 pulmones adentro de la botella. Ahí está la guía, se la puse esta semana la guía, y entonces ustedes en la semana práctica lo que les voy a hacer es que ustedes pueden hacer la botella que respira, que en esta guía. En la semana práctica les voy a hacer un resumen, que ustedes me digan la explicación científica, un ensayo pequeño, ¿ok? El que no pueda ir a la universidad, me lo puede hacer en su casa, y el próximo sábado, de este sábado en 8, que es de este sábado que viene en 8, me lo pueden explicar aquí. ¿Qué les parece? Y suben su informe. ¿Ok? Otra cosa, desafortunadamente no pudieron hacerlo del huevo, ¿verdad? Pero la explicación científica del huevo, ustedes ya la tienen. Yo lo que quería que ustedes supieran que existían líquidos intracelulares, extracelulares, pero yo necesito que ustedes hagan el experimento del huevo. Si ese mismo día lo pueden llevar, sería estupendo. Profe, pero ¿qué es lo que pone ahí? ¿El líquido de qué? Es que Ustedes solución. ponen el huevo en vinagre. Sí, pero la página sale como solución, tiene otro nombre, Ah, ¿verdad? sí, pero es que eso es, no, primero en vinagre, pues luego en la solución, ya no puede decir la palabra, que es agua con azúcar. En el agua con azúcar, ustedes van a ver qué fenómenos es lo que qué sucede, o puede ser agua con sal bien concentrada, a ver qué es lo que pasa. Es que yo hice la del vinagre, pero esa de solución, no Ok, sé qué, yo no lo entonces, entendía qué era eso. después ese huevo que lo pusiste en vinagre, lo pasas con azúcar o con sal. Sí. Pero Ya, para que se te descascare el huevo y se te rompa la membrana celular, por lo menos son 2 días. sí. Pero Yo me lo gustaría hice y así quedó. Nada más bueno, que, entonces lo pueden hacer en su casa y enviar el informe, subir el informe, ¿ok? Para que no sí, vayan cargando ese huevo. ok. Otra cosa, ya algunos habían hecho ese experimento, o lo que vamos a hacer,
porque algunos ya lo habían hecho, es que les mandaron unas preguntas y ustedes las contestaron. No. Yo se las mandé por WhatsApp unas preguntas. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan. Se las voy a volver a mandar y ustedes me las contestan y me le ponen introducción, objetivo y me mandan las preguntas contestadas y en vez de hacer el experimento, del huevo, entonces me suben esa clase práctica. Porque voy a hacer 15 y 15 cada clase práctica para el parcial, muchachos. Y luego 15 y 15 para cada parcial son 30. 10 más los foros y más otra actividad que tengo ahí. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, pues entonces ya este es el segundo bloque, este es el que vamos a subir, donde están las instrucciones. Ah, pues muchachas. Cualquier cosa me consultan en el WhatsApp. Oye. Pues cuídense. Buenas tardes.